Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los amigos que siempre siguen este espacio A Ganar, la gran Alianza Nacional Renovadora. Y hoy estoy acompañada de mi querido amigo Otoniel Bonilla. Haremos el equipo y el trabajo de cada noche, el esfuerzo de llegar a tantos hogares. Corresponde a nosotros. Sí, así es. Extrañamos al amigo Juárez, sí, a Nanfi. Bueno, que esta semana todavía arrancamos. Sí, déjame decirte, Otoniel. Equipo completo. Sí, a esta hora todavía están en la Junta Central Electoral, porque tú sabes que en el día de hoy, a las 5 de la tarde, se inscribió la candidatura a presidente del doctor Leonel Fernández y lo hicieron 6 organizaciones políticas. El Partido Fuerza del Pueblo, también lo hizo el Partido Reformista Social Cristiano, el BIS, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN, en fin, 6 organizaciones políticas que inscriben la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, y ya esa es la noticia del día de hoy, finalizando el día, prima noche. Se hizo viral la información a través de las redes sociales de que finalmente todos esos partidos, esa coalición, se unen todos y en cada una de sus casillas estará la imagen, la fotografía del doctor Leonel Fernández como opción a la candidatura presidencial. Así que se ha convertido en todo un hecho, y el alegato principal es de que precisamente, Otoniel, el presidente Fernández tiene todo el derecho, y la Constitución así se lo permite, que sea candidato presidencial por la organización política que él desee. Justamente, o sea, Lindsay, ¿todo una realidad? El presidente Leonel Fernández no tiene ningún impedimento constitucional y legal tampoco. O sea, ninguna ley impide que Leonel Fernández Reina, ciudadano dominicano, en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que por mandato de la Constitución y de manera particular de lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1 de la Carta Sustantiva, tiene el derecho a ser elegido y a elegir. Y los partidos políticos, que en este caso hay que resaltar, quien personifica la alianza en el nivel presidencial lo es el Partido Reformista Social Cristiano. Y esto tiene un significado que quiero llamar la atención. La primera vez que el presidente Leonel Fernández alcanzó el solio presidencial en el año de 1996, siendo aún muy joven, lo hizo en segunda vuelta, luego de clasificar para el balotaje frente al Partido Revolucionario Dominicano y su candidato de entonces. Pero en la segunda ronda de votaciones, con el apoyo justamente del Partido Reformista Social Cristiano, liderado por el presidente de entonces, presidente de la República, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández se convirtió en presidente de la República. Claro, en un acuerdo con el profesor Juan Bosch, con aquel gigante, con aquel prócer de la política que entendió y comprendió que el camino malo había que cerrarlo y que abrir las puertas al camino bueno. Pues ahora se dan en circunstancias distintas, pero ante amenazas superiores, porque aquello fue un acuerdo meramente político. Sí. Ahora no. Sí, ahora de lo que se trata es que la estabilidad, la democracia en la República Dominicana es lo que está en juego. Y hacia allá es que se procura y se promueve y se ha alcanzado estos niveles de consenso, en una parte en el nivel presidencial con la candidatura imparable del presidente Leonel Fernández, y por otra
que hay que señalarlo y resaltarlo, aunque volvamos sobre ello, que ha habido un gran acuerdo en el nivel senatorial, que ayer en este programa dedicamos un tiempo importante, considerable, para edificar a los seguidores del espacio, que son a la vez, en su inmensa mayoría, seguidores de la Fuerza del Pueblo y de sus organizaciones aliadas que respaldan la candidatura del presidente Leonel Fernández. De manera que de lo que se trata es que estas fuerzas, estas organizaciones políticas, en el caso de la inscripción formal de la candidatura del presidente Leonel Fernández, vienen a, digamos, a sentar el inicio de lo que sería la ruta hacia la victoria en el año 2020. En mayo, en el nivel presidencial y congresual, y previamente en las elecciones de febrero, que también Lindsay y amables televidentes, se está en proceso y ya se ha avanzado lo suficiente en la mayoría de las provincias, en sus municipios, básicamente en los municipios de cada una de las provincias, se están también conformando acuerdos y acercamientos que van en la dirección también de obtener el triunfo por parte de la oposición, ya sea encabezada por el Partido Revolucionario Moderno o la Fuerza del Pueblo y las organizaciones políticas aliadas. De manera que en el nivel municipal en febrero, estos grupos que responden al régimen danilista también serán desplazados en los ayuntamientos. Pero lo más importante, en el Congreso de la República, en el Senado en especial, también habrá un equipo de senadores que responderán a los intereses del país y no a los intereses de un hombre. Y por su fortuna y por la visión de Leonel Fernández. Porque fíjense que mientras el actual régimen de gobierno danilista estuvo en sus anchas sin oposición, hasta que Leonel Fernández abandona el Partido de la Liberación Dominicana y comienza a hacer una oposición formal, y que las fuerzas políticas que le acompañan estarán ya en las calles con candidaturas formalmente inscritas, entonces diciéndole a este país por qué hay que salir del régimen danilista. Mira, Otoniel, yo creo que nosotros estamos ante un panorama completamente distinto para el bien de la República Dominicana. Este es un país tan bendecido que no por casualidad tenemos ese escudo tan simbólico, que hasta eso nos querían quitar, el escudo con nuestra Biblia en el centro. Hasta eso nos querían quitar. Pero fíjate que somos tan bendecidos que aquí no había oposición. No había oposición, por eso el PLD andaba a sus anchas, y por eso el que existiera solamente una fuerza política importante, trascendente, hizo posible que la mayoría de quienes gobernaban se viciaran, se dejaran permear de la ambición desmedida, se dejaran permear de ese gusanillo malvado, perverso, que a veces tiende a picarle a algunos hombres cuando sus valores no son fuertes. Entonces, eso pasó dentro de esa organización política, sobre todo de quienes ostentan el poder, porque la base del Partido de la Liberación Dominicana nada tiene que ver con esto, pero esos que ejercen el poder se obnubilaron tanto y se desconectaron tanto de la sociedad dominicana que en vez de ir en pos de fortalecer la democracia, la institucionalidad, en vez de hacer valer los derechos de los ciudadanos, de hacer posible que los ciudadanos vivieran en un mejor bienestar social, económico, político, en fin, fue todo lo contrario.
el que se pudiera completar esa obra de Duarte, que era el gran sueño del fundador de ese Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch. Por eso cuando Leonel sale del poder, de ese partido el 20 de octubre pasado, él dijo, ya ese partido dejó de existir porque la estrella amarilla se había esfumado. Esa estrella amarilla ya había desaparecido. El norte de esa organización política había dejado de ser y había cogido cualquier tipo de rumbo menos el rumbo por el cual el profesor Bosch lo fundó. Cuando Leonel sale de esa organización política y llega a la oposición, las cosas cambian. Lo primero que el panorama político y el pastel se parte en tres pedazos. Pero además Leonel viene a concertar, a unir esa oposición que andaba un poco en bandadas y se cohesiona, que es lo importante. Claro, allí han habido una serie de figuras políticas que son claves y fundamentales, como es el caso de José Fran Peñaguaba, que no puede dejar de reconocer el gran trabajo que ha hecho, el propio PRM, Luis Abinader a la cabeza, y los demás partidos políticos, ni hablar, la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, el Partido Reformista, todos a una con el propósito de ¿qué? Con el propósito de sacar a esta gente del poder, porque esta gente están totalmente viciadas, es un poder que está carcomido por lo peor de la dirigencia política, carcomido hasta hablar de un cáncer terminal. Por lo tanto, a esa gente hay que pegarle ahí una quimioterapia de la fuerte, de esas que le tumban al instante los cabellos y hacen de todo porque ya esto hizo metástasis. Ya esto hay que quitarlo y extirparlo de raíz, porque de lo contrario, aquí lo que se avisora es una dictadura. Y todo el pueblo lo sabe. Y el pueblo pendiente de eso está feliz. Y hoy, esta semana se cierra con broche de oro. Ayer la firma de este pacto donde participaron 12 partidos políticos. Y hoy la mitad de ellos va e inscribe la candidatura de Leonel Fernández. O sea, estamos hablando de un panorama que siembra esperanza en el pueblo dominicano y vaya de qué manera. ¿Tú crees que después de 6 partidos políticos, 6 organizaciones políticas a la cabeza del Partido Reformista inscriben esa candidatura del doctor Leonel Fernández? ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo impedirle a un ciudadano que no tiene ningún tipo de impedimento más que político, más que una persecución desde Palacio hacia la figura de Leonel Fernández? ¿Con qué aval o bajo qué sustentación va a venir la Junta Central Electoral, que además es una junta altamente cuestionada, venga ahora a querer no inscribir la candidatura del doctor Leonel Fernández? Bueno, pues ya lo que era miedo para algunos se hizo realidad y se concretizó. Esa candidatura fue inscrita en el día de hoy y a la Junta Central Electoral no le quedó de otra que recibir esa inscripción. Bueno, ahora viene el otro proceso de que ellos la acepten o no la acepten, pero que se preparen ellos bien para que argumenten, porque de lo contrario van a tener a todo un pueblo y a 6 organizaciones políticas y detrás de esas organizaciones políticas a sus militantes que le expliquen bien a todos esos millones de dominicanos que van a estar ahí frente a la Junta esperando el veredicto final. Diste, Lincia, ahí, esa es la esencia. Sí. El derecho de Leonel Fernández, del ciudadano dominicano Leonel Fernández, a ser elegido. Y el derecho de los cientos de miles. Millones. Y más de 1 millón que sufragó por el presidente Leonel Fernández en las primarias que ya hemos dicho y comprobado y está más que demostrado que le ha sido despojada la candidatura de lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, los ciudadanos dominicanos que a través de las distintas organizaciones políticas que han inscrito en la tarde de hoy al ciudadano Leonel Fernández para que sea su candidato presidencial, porque son organizaciones que a su vez representan
a miles y miles de dominicanos. La Fuerza del Pueblo, ya hemos dicho, alcanzó con la candidatura del presidente Leonel Fernández cerca de un millón de ciudadanos que le votó, mal contados, a pesar del fraude. El Partido Reformista Social Cristiano tiene una fuerza considerable, es un partido mayoritario del sistema nuestro, y están además otras 3 organizaciones políticas que ya tú has citado, Lindsay. Entonces, los dominicanos, en el ejercicio pleno de su derecho a elegir, también han decidido y anunciado a través de estas organizaciones políticas que lo harán por el presidente Leonel Fernández. Entonces, ese es el ejercicio democrático. Si todavía queremos preservar los elementos mínimos de una democracia, por lo menos el régimen tiene y está en la obligación, y así se lo haremos saber, de que no puede bajo ningún concepto obstruir, obstaculizar, impedir la participación política de los dominicanos y dominicanas a través de la vía que ya se ha escogido, que son estas 6 organizaciones políticas del país y representado en la candidatura del presidente Leonel Fernández. Ese es nuestro derecho, es el derecho de los dominicanos a elegir su presidente. Entonces, hacia allá vamos, y esa candidatura será defendida legal y políticamente. De manera que estemos confiados, ciudadanos dominicanos que siguen el espacio y que siguen la candidatura del presidente Leonel Fernández y que están dispuestos a respaldarles, a defenderle y apoyarle y a votar en mayo del próximo año. Entonces, estemos pendientes para hacer valer nuestros derechos, porque de eso se trata. No estamos pidiendo nada, no estamos mendigándole nada al régimen. Nosotros estamos ejerciendo un derecho que está consignado en la Constitución de la República y en las leyes. Sobre todo es pidiendo que respeten la Constitución, es que respeten. Así es. Mira, de hecho, Otoniel, yo digo que la Junta Central Electoral no le queda de otra, no solo que de recibir el documento como lo tuvo que recibir en el día de hoy, la inscripción por parte de 6 organizaciones políticas, la candidatura del doctor Leonel Fernández a la presidencia, sino que además, en el día de ayer, el flamante miembro del Pleno y presidente de ese Pleno de la Junta, el doctor Julio César Castaño Guzmán, miren lo que dijo. ¿Lo tienes listo, Alex? Bueno, el presidente de la Junta Central Electoral reconoció que hubo fraude. ¿Ustedes saben lo que es eso? Lo único que lo Oigan bien, errores. Él lo reconoció luego de prácticamente, bueno, ya pasó un mes del proceso. Hoy estamos a 15 de noviembre y las elecciones fueron, las primarias, el día 6 de octubre. Y hoy es cuando este señor, luego que la firma Deloitte Touché, dijo, ay no, en ese lío yo no me voy a meter, no. Y recularon, echaron para atrás. La firma supuestamente que iba a ser la tal auditoría en un contrato donde nunca dice que iba a ser auditoría técnico forense, y donde ahí, como ayer enseñábamos bien claro, que en ese contrato la Junta le pedía a esa gente de Deloitte Touché que si encontraban cualquier anomalía, ellos no podían hablar ni decir nada. Tendrían que pasar 5 años antes de ellos revelar cualquier cosa. O sea, yo no sé ni siquiera para qué iban a hacer tal cosa. Porque incluso ellos lo que iban a estar era supuestamente de supervisores ahí. Lo dice el contrato. Lo dice el contrato, de que ellos iban a ir de inspectores. O sea, ¿quiénes entonces eran los que iban a hacer la auditoría técnico-forense? Porque no eran ellos. Pero vieron tanto enrollo la gente de Deloitte Touché que ellos prefirieron retirarse y recularon. Y entonces, como ya el presidente de la Junta fue todo hoy muy diferente, él fue con una carita ahora fresquecita, suavecito, dejó de tener la cara de prepotente y arrogante que él ha tenido y ha venido manifestando, la cara de una persona de estas que imponen todo,
de estas personas que creen que es con látigos que tienen que estar tratando a todo el mundo? Ah, pues de la arrogancia, la prepotencia y la petulancia. Hoy vimos a un presidente de la Junta muy suavecito decir, no, mírenlo ahí, pónganlo muchachos, porque si está listo, pónganlo, yo lo estoy esperando. Estas intervenciones son a favor de la paz. Estas intervenciones son a favor del sosiego. Lo recibe esta Junta Central Electoral con grandísima humildad. Nosotros no estamos disgustados con nadie. Por lo menos yo. Yo no estoy disgustado con nadie. No estoy enfadado con nadie. Extiendo desde aquí un perdón completo a cualquiera que me haya infamado, a mí o a mi familia. Estoy ligero de equipaje, porque ni tengo yo ni tenemos ninguno de los que estamos aquí rencores con nadie. Señores, muy buenas tardes y gracias. Miren, yo no estoy enfadado con nadie, yo no tengo problema con nadie. ¿Quién le ha dicho a usted que si usted se molesta o no se... Usted no está ahí, presidente de la Junta, ni para molestarse ni no molestarse. Usted está ahí para hacer un trabajo y eso es lo que no ha querido entender el presidente de la Junta. Esto no es cosa personal. Aquí no se va a un trabajo y sobre todo ese tipo de trabajo a cogérsela con nadie. Oye, a él como que él no está enfadado con nadie, que él no tiene problemas con nadie. Pero ustedes lo ven ahora suavecito, ¿eh? Ya la carita, la cara que tenía de arrogante y prepotente y amenazante, ya se le quitó. Sí, ahora él está diciendo que él no tiene problema con nadie ni está enfadado con nadie. Hay que decirle, entonces yo creo ya, para pasarte la palabra, Otoniel, que ese señor nunca en este tramo importante de la democracia, no ha sabido estar al nivel ni a la altura de la posición que ocupa. Por eso es que yo digo que él que no se va a ir, porque yo no creo que su dignidad llegue ahí, habrá que sacarlo a patadas, porque este señor no ha cumplido con el rol que la sociedad está demandando de él, ni nadie de ese pleno. Ninguno de ellos han estado al nivel, a la altura de la posición a la cual ellos están jugando en este momento. Ah, pues ahora el señor sale diciendo que él reconoce también que hubo fraude. Señores, en cualquier país medianamente democrático y de gente que se respete, solamente con esas palabras y esa declaración, era para que estuviera recogiendo todos sus motetes y yéndose a su casa. Solamente aquí en República Dominicana no se le pide de manera contundente y clara que coja sus motetes y se vaya bien lejos y se tome unas vacaciones de 10 años fuera de este país. Hay que decir, Lindsay, que vemos el presidente de la Junta Central Electoral da la apariencia de que se está reencontrando con la sensatez. Pero más que eso, la exigencia es para que se reencuentre con la legalidad, con la institucionalidad. Y esa legalidad e institucionalidad pasa por, primero, esclarecer y derivar las consecuencias jurídicas que emanan de las violaciones que se dieron el 6 de octubre. Porque el presidente de la Junta, con palabras un poquito ahí adornadas, indicó que el 6 de octubre se cometieron errores. Y entre los errores, que anoche nosotros decíamos que no eran tales, sino horrores, entre esos horrores que él calificó como errores, está el hecho de que por la decisión de la Junta Central Electoral, que tampoco fue mediante decisión documentada, que conozcamos, de extender el plazo de votación, en el sur del país permanecieron electores hasta horas de la madrugada, o sea, al día siguiente, sí, el día 7 de octubre. 1:45 de la madrugada. O sea, el día 7 se estaba votando lo que debió culminar a las 4 de la tarde
del día anterior, el día 6 de octubre. Y él dice que ese fue uno de los errores, sobre todo en el sur, indicó de manera clara. Pues fíjese que no, presidente de la Junta Central Electoral. Ese fue uno de los elementos, o esta fue una de las modalidades utilizadas de última hora para la consumación del fraude. Y el fraude en la ley sobre el régimen electoral está tipificado como una infracción penal grave y conlleva sanciones privativas de libertad y multas. De manera que para reencontrarse presidente de la Junta Central Electoral y demás miembros de ese órgano de elecciones, con la legalidad, tiene que comenzar por que se haga una auditoría técnico-forense, bueno, como se le ha reclamado. Ya él dijo que todos los partidos sí, pero tiene que ser sugieran, con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, sobre todo. De también la Unión Europea, que tiene que estar ahí. Cuando hayamos de Estados establecido Unidos, las responsabilidades y ya es que renuncie el que tenga que renunciar, esclarecido el hecho del fraude, entonces ir contra aquellos que lo propiciaron, que lo cometieron y que lo ejecutaron. Bueno, están haciendo una cárcel bien bonita. Jean Alain está haciendo una cárcel en la además Victoria. de las consecuencias judiciales, hay consecuencias políticas que nosotros las hemos señalado aquí, queremos insistir, porque es que la ley lo dice de manera expresa. Sí. Debe ser inhabilitado aquel que consumó o posibilitó el fraude. Y como esa candidatura es ilegítima, incluso dicho por Participación Ciudadana en su informe, la candidatura del cascarón del PLD es ilegítima, debe ser inhabilitado, pero también deben serlo aquellos que propiciaron el fraude. De manera que es hacia allá que vamos y hacia allá es la exigencia para que la Junta se reencuentre con su legalidad. Y cuando haga esto, entonces comenzaremos mínimamente a confiar en el árbitro electoral. Mientras tanto, mientras esto no ocurra, estará sometida al cuestionamiento permanente del que está siendo objeto, justa y válidamente. Mira, una cosa, Otoniel, no solamente es la Junta, ahí van a bailar muchos. Claro, Alex tiene un detrás. video por ahí, una declaración de Vinicio Castillo. Vamos a ver lo que dice Vinicio. Miedo. Lo que hay en el Palacio es miedo al liderato popular, a que el pueblo se exprese. Eso es lo que hay. Porque el pueblo dominicano es que va a votar. Si ellos son tan grandes como ellos dicen, si Danilo Medina es un titán, que él mismo dijo que iba a imponer al penco, a su penco, o enfrenten a Leonel en las urnas, no, le robamos la primaria y también le vamos a impedir que vaya. No, eso evidentemente no va a ocurrir, porque aquí hay un Estado de Derecho y confiamos de que esta propia Junta Central Electoral, que ayer admitió su presidente, el doctor Castaño, que cometió errores que perjudicaron a Leonel Fernández, como fue permitir la votación después de las 4 de la tarde, la compra de cédula, el no conteo del 100%, que esta propia Junta también entienda que los derechos constitucionales de Leonel Fernández tienen que ser preservados. Doctor, esa es nuestra, vamos a decir, aspiración, de que no solamente en los tribunales, sino aquí en la propia Junta, esa candidatura sea admitida conforme a los procedimientos que establece la ley. Doctor, inscrita hoy la candidatura, ¿la Junta tiene plazo? ¿Cuál es el plazo que tiene la Junta? Tiene un plazo para llamar, para conocer, no este pacto, todos los pactos, que la Junta tendrá ya a bien conocer y se convoca a los otros partidos y esto entonces se discute. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Ya vieron ustedes, ahí Vinicio lo dice claro, el Palacio tiene terror, tiene miedo a la figura del doctor Leonel Fernández y lo ha venido demostrando desde el mismo día de las elecciones, que durante mucho tiempo atrás estuvieron preparando un fraude colosal, nunca antes gestado en la República Dominicana, y es evidente que en contubernio con la Junta Central Electoral,
porque allí tuvieron que actuar distintos funcionarios para que este fraude fuera posible. De ninguna otra forma se hubiese dado ese fraude, a menos que la Junta Central Electoral no hubiese permitido que estuvieran votando hasta las 2 de la madrugada, porque hubo votaciones hasta la 1:45, 1:50 de la madrugada del día después, así como también las compras de cédulas de manera descarada que bollaban por las redes sociales y muchísimas otras anomalías que todo el mundo vio y que Participación Ciudadana le llevó un informe completo, acabado, y aún así ellos no dijeron ni esta boca es mía hasta el día de ayer, que ya no le quedó de otra al presidente de la Junta Central Electoral que reconocer que efectivamente hubo fraude. Ahora, aún reconociendo el presidente de la Junta que hubo fraude, él está ahí descaradamente, él sigue como presidente de la Junta. Y yo digo que aunque él ande buscando la legalidad, ya ese señor no goza de credibilidad. Ya en ese señor nadie va a creer. Yo no creo en él y no creo que nadie con 2 dedos de frente vaya a ir tranquilo a un proceso electoral auspiciado, coordinado por la Junta Central Electoral y sus miembros actuales. Nadie va a creer en ese proceso porque todo el mundo sabe la relación íntima y estrecha que tiene ese pleno con el presidente de la República y sus funcionarios. Entonces, por eso es que yo digo que los partidos políticos de oposición, todos, incluyendo el PRM, tendrán que bailar muy, pero muy pegados todos, o sea, unidos todos, pidiendo la renuncia de ese pleno y pidiendo también que se cree alguna comisión especial que sirva como el órgano rector de este proceso que viene a continuación, porque de lo contrario, aquí va a haber, señores, se va a gestar un proceso altamente difícil. Yo, la palabra que iba a decir es que iba a haber, ¿verdad?, mucho caos, mucho disturbio y hasta muertes lamentables que se pudieran lamentar y que se pueden evitar. Entonces, señores, lo que está a la vista, como dicen por ahí, no necesita muchos espejuelos, porque es que es gigante, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo aprecia, y usted se cree que a estas alturas esas personas van a cambiar. Claro que no. Ya esa gente perdieron la credibilidad. El pueblo no cree en esos señores. Por lo tanto, esa gente lo que tienen que agarrar sus motetes e irse tranquilos y dejar a este pueblo que pueda votar libremente, libérrimamente, y que ese voto sea contado uno por uno y se respete la voluntad del pueblo dominicano, que han querido jugar con eso. Esa es la verdad. Ahora, Lindsay, independientemente de que, aunque comparto contigo el hecho de que al menos la cabeza de la Junta Central Electoral debería ser relevada y llevar allí a una persona que tenga el carácter, la determinación y sobre la todo la credibilidad de la sociedad dominicana. Es una forma, porque tal vez con o sin proponérselo, el presidente de la Junta Central Electoral se dejó arrastrar del gobierno y él ha dicho que en el proceso se cometieron errores. Yo le voy a tomar la palabra. Él ha cometido errores y esos errores los han llevado a perder la confianza. Ahora bien, mientras eso ocurre y aun cuando no ocurra, las organizaciones políticas que respaldan la candidatura del presidente Leonel Fernández y en particular la naciente y ya fuerte y consolidada Fuerza del Pueblo va a defender esa candidatura y va a defender los votos que se emitirán a favor de esa candidatura del presidente Leonel Fernández. Y desde ya, y aquí quiero una pequeña, digamos, dirigirme ahora a los simpatizantes, porque todavía en su inmensa mayoría es lo que son, de la Fuerza del Pueblo. En las próximas 6 semanas se estará recorriendo todo el país para aquel componente político que fue organizado, que fue identificado, que se registró en el SIGEL, que fue el sistema para los
para la identificación de las simpatías del presidente Leonel Fernández a lo largo de todo este proceso previos a las primarias, esos compañeros y compañeras que antes pertenecían o que simpatizaban o que aún no simpatizando por el viejo partido habían indicado que se adherían a la candidatura del presidente Leonel Fernández, están siendo invitados, están siendo contactados, están siendo identificados para su reafirmación, para comprobar que mantienen esa adhesión, que mantienen esa decisión de apoyar, y a aquellos que entonces deseen estar formalmente inscritos y ser parte de la dirección de este nuevo proyecto que encarna la esencia del pensamiento del profesor Juan Bosch y de lo que fue el ideal para formar el viejo partido, entonces también pasarán a ser parte integral de este proyecto político que ya, como dice el presidente Leonel Fernández, es la única organización que ha nacido grande. Primero, él no dice lo que voy a señalar. Tiene que nacer grande porque está liderado por un gigante de la política, que es el presidente Leonel Fernández. Pero además, tiene que ser grande porque la inmensa mayoría de los que militamos en el viejo partido habíamos comprendido, como ya lo sentenció el presidente el día de su renuncia de esa organización, de que el PLD de Bosch había dejado de existir y que la estrella amarilla se había eclipsado, como dijo el presidente. Y siendo así, no había una fuerza, una organización política donde, digamos, organizarnos, desde donde articularnos para enfrentar al danilismo. Y ya está conformada, por supuesto, está en conformación en términos de las estructuras, pero ya la organización política tiene nombre, tiene cuerpo, tiene un presidente, que es Leonel. Está designando una dirección provisional y se ha creado un equipo de hombres y mujeres, todos dirigentes, o en su inmensa mayoría provenientes del viejo partido, para en todo el territorio nacional identificar a esos hombres y mujeres, dominicanos y dominicanas, que abandonan el viejo partido y se integran en la fuerza del pueblo. Y serán los dirigentes fundadores de esta organización para el bien del país. Y entonces, al tiempo que los equipos políticos y de otra naturaleza defienden y hacen valer el derecho de nosotros tener a Leonel como candidato, en ese mismo espacio de tiempo, entonces organizamos a quienes estaremos en las calles buscando los votos y reafirmando las simpatías del presidente Leonel Fernández, que ejercerán el sufragio en mayo para elegirlo presidente de la República Dominicana. Porque esa es la decisión de la mayoría del pueblo. Lo único que le fue arrebatada a través del otro partido, del viejo partido. Pero que aquí, en la fuerza del pueblo, entonces, caben todos. E incluso aquellos que por distintas razones no se han separado ni lo harán en los próximos meses del viejo partido. También aquí les esperamos y tendrán un espacio para que juntos con nosotros volvamos a que renazca la esperanza y que puedan cristalizar los sueños y los anhelos de sus aspiraciones, incluso individuales, pero sobre todo aquellas que son colectivas para beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que es lo que está reclamando. Con el reconocimiento del presidente de la Junta Central Electoral de que aquí hubo fraude, muchas cosas van a cambiar. El panorama político va a cambiar aún más de lo que ha cambiado a partir del día 20 de octubre específicamente, porque ese fue el día de la renuncia de Leonel Fernández del PLD. Y lo digo porque nosotros no estamos solos en este mundito. En este mundillo, nosotros somos
una pequeñísima, ínfima parte, donde hay 10 milloncitos de habitantes, mal contados, por supuesto. Métale a eso que hay 4 millones de haitianos y andamos por los 14. Que la mayoría lo ha traído el actual régimen. Sí, no, porque este gobierno le dio cancha abierta y entren todos y le dieron cédula para este proceso, que eso no manda madre. Ahí habían apellido Pie, que eso no mandaba madre. Tú sabes, Lindsay, que esa es una de las razones por las que entendimos que el partido de Voz no existe. Así es. Porque esa era Entonces, una de las luchas del profesor Entonces, Juan ¿qué resulta? Ok, empieza un nuevo panorama político. ¿Y qué sucede? El gobierno tuvo el tupé de agarrar a un grupo de esos que le hacen contratos a la medida del jefe, a la hechura, los trajes esos famosos, y le hicieron un traje, me imagino yo que habrán cogido a 2 o 3 abogados, de esos que le pagan jugosas sumas de dinero, y le dijeron, mira, hazme un trajecito ahí y deposítenlo en la Junta, en el Tribunal Constitucional. Y al nuevo presidente de Odebrecht, que es ahora el presidente de ese partido, que vaya y lo deposite, impidiéndole a Leonel Fernández para que se le impida que él sea candidato, porque no solamente que le hicimos fraude aquí, sino que no vamos a permitir ahora. Si ya tuvimos que hacer un fraude colosal, donde nos jugamos el pellejo, pues tampoco lo vamos a permitir por ningún otro lado. Resulta que ese fraude colosal, que fue un fraude tan descomunal, señores, que lo vieron hasta en el cojollito. Ustedes saben lo que es el cojollito de la mata más alta, no de aquí de República Dominicana, sino de los Estados Unidos. Lo vieron en todas partes del mundo. ¿Y qué resulta? Que ya todo el mundo está mirando para acá. Y más después de lo que pasó en Bolivia. Porque justamente las declaraciones y el informe rendido por Participación Ciudadana, porque si ustedes creen que Participación Ciudadana es una ONG de Junucupú, ustedes están equivocados, porque Participación Ciudadana es una entidad que es auspiciada por órganos estadounidenses. Por la USAID. Exacto. Significa que esa entidad, que es la USAID, que es la que auspicia, o sea, quiere decir que subvenciona a esa entidad, no es de aquí, es de allá. Y ese informe que le llegó a la Junta en prácticamente un librito que le hicieron, un folleto bien bonito, bien ordenado, con 12 puntos. Y sus anexos. Y sus anexos. Ese mismo librito le llegó a la USAID enterito el informe. Y tal vez más. Y le llegó más crudo, porque le llegó primero el que no estaba corregido. Porque incluso aquí vino a nuestro programa de la mañana el señor Cándido Mercedes y dijo, y de lo que nos hemos enterado después de haber hecho el librito. Entonces, eso que ellos se enteraron también lo sabe la USAID. Pues resulta y viene a ser que Leonel Fernández, hombre que ha sido 3 veces presidente de este país, que tiene y goza de relaciones en el mundo entero y que lo conoce titirimundati, como dicen por ahí, trajo sus expertos internacionales. ¿Pero expertos en qué? ¿Como los Deloitte? No. Él trajo expertos en la materia, de los gurús más grandes del mundo, profesores de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. ¿Y cuál fue el informe que le rindieron? Igualito que el de Participación Ciudadana, ni más ni menos, más acabado en términos técnicos y científicos. Sí. Porque estábamos hablando yo estoy hablando de un gurú de Georgetown, la Universidad de Georgetown. Entonces resulta que ya todo el informe lo tiene y lo maneja
llega y tú el que llega. Eso lo maneja todo el mundo. Aquí no hay un solo dominicano que no sepa que hubo fraude. Y si lo sabemos nosotros, no lo sabrán los mejores informados del mundo, incluyendo Estados Unidos. Claro que sí, que maneja toda la información. ¿O ustedes creen que es casualidad las declaraciones y las últimas visitas que han pasado de repente, y de que visitas hasta sorpresa que le han hecho de los Estados Unidos al presidente de la República? Bueno, que tienen que ver con otros casos, pero eso es Sí, algo pero colateral, pero viene por ahí mismo vinculado. vinculado a la cosa. Lindsay. Así mismo Tecnología es, que se está que cámara, instalada en que no sé 911. qué, exactamente. Pero todo corresponde a una misma célula, a una misma cuestión. El mismo hilo conductor. Es el mismo hilo conductor, Eso es exactamente. así, sí. Entonces la presión viene, pero es por esa razón. Tú vas a querer seguir en este lado. Pero espérate, te vamos a apretar por aquí, te seguimos apretando por allá. Y si sigue apretando la tuerca, ya verá lo que te vamos a hacer. Entonces, ya el gobierno no puede seguir apretando tanto esa tuerca. Porque si lo aprietan de allá y si lo siguen apretando, señores, aquí va a caerle pus a todo el mundo. A todo el mundo le va a caer. Por eso es que yo digo que esa obstinación hacia la figura del doctor Leonel Fernández de parte del gobierno, creo que alguien debe de irla parando. Alguien debe de ir a pasar un poco, a ablandar un poco esa situación, porque de lo contrario, aquí va a venir una situación altamente difícil. Creo que un político cuando llega a esos niveles en que se obnubila a tal punto porque se deja corroer del odio, del desprecio, de esa cosa que se llama ese rencor. Una persona cuando ya llega a esos niveles es altamente, siempre lo he dicho, altamente peligrosa. Pero ese peligro puede ser convertido para sí mismo, porque siempre por lo regular se dan esos boomerang y se les devuelve, pero se les devuelve con creces. ¿Y qué ocurre? Y ahí está el peligro. ¿Y qué ocurre, Lindsay? Como el gobierno no está dedicado a las tareas que tiene que atender, no está gobernando. No, no lo está. No está gobernando porque, por ejemplo, la inteligencia del Estado se dedica para perseguir a opositores, sobre todo a aquellos que han salido y que antes estaban en el viejo partido. Para eso se dedica la inteligencia, en vez de dedicarla a perseguir el crimen transnacional, el crimen organizado y delincuencia común. Asimismo, como tampoco se está gobernando, en este último año el gobierno, el régimen danilista, se dedicó primero a intentar reformar la Constitución a través de sobornos masivos en el Congreso. Luego, a imponer a un candidato a través del fraude y el soborno de electores. Fíjense que es un gobierno, es un régimen que recurre a la actuación contraria a la ley, siempre. Ahora, también, de manera, digamos, continua, persiste en perseguir políticamente a aquellos opositores que antes eran su disidencia interna, aunque era una disidencia mayoritaria, pero que ahora son opositores formales, que es la fuerza del pueblo que encabeza el presidente Leonel Fernández. Entonces hay una persecución política a través de vías jurídicas o entramados, diseñados, sufragados, presumimos, sin duda, de que con fondos públicos, a gente que se le paga para campañas mediáticas contra las acciones políticas y el ejercicio de los derechos ciudadanos que tenemos los dirigentes que conformamos la fuerza del pueblo, pero sobre todo a la alta dirección y al líder fundamental, que es el presidente Leonel Fernández, tratando de impedir su candidatura, incluso. Mientras eso ocurre, la economía va en deterioro progresivo. La tasa de cambio se ha disparado y hay que recordarlo.
el presidente Leonel Fernández encontró la tasa de cambio cuando fue electo en el año 2004, cerca del 60 pesos por $1. Con su elección y lo que él representa, la confianza que genera, la redujo antes de la toma de posesión a menos de 45 pesos por $1. Y luego fue apreciándose el peso, el valor del peso frente al dólar, y terminó en 29 pesos por $1. Al final de su gobierno de 8 años, periodos 2004-2012, ambos periodos, entregó al actual régimen danilista la tasa de cambio a 39 pesos por $1. Hoy, en estos 7 años, y sobre todo en esta última fase, porque no se está gobernando, sino que lo que se está haciendo, lo que ya he explicado o intentado hacerlo, la tasa de cambio frente al dólar está por encima de 53 pesos por $1 y no aparece. ¿Qué implica esto? Que usted que me ve, ciudadanos y ciudadanas dominicanos, van a pagar el precio de la irresponsabilidad de este gobierno, porque está dedicando su tiempo y los recursos con que cuenta para actividades proselitistas y actividades políticas y para los fines y los intereses del titular del Poder Ejecutivo y su grupo y su facción. No, si fuera Entonces, eso nada más. y desatiende las tareas fundamentales del país. No, si fuese eso nada más, el lío que hay en ese Congreso de la República con los miles y miles y miles de millones de dólares que ellos quieren que el Congreso le conceda de préstamos, eso llora ante la presencia de Dios. Préstamos injustificados, préstamos injustificados, como por ejemplo un préstamo, dije, para el mantenimiento del metro. Ajá, multiplique cuántos son 250,000 personas diarias a 20 pesos cada uno. Lo que pasa es que lo abandonaron. Lo que pasa es... No le dieron mantenimiento y ahora lo están dejando. Lo han dejado de deteriorar, pero ahí hay dinero. Porque los dominicanos no es de gratis que se montan en el metro. Cada vez que usted se monta en el metro son 20 pesos que paga. Tal vez lo tomaron para la campaña. Exactamente. ¿Para dónde fue que desviaron los recursos? Tal vez con eso financiaron. ¿Y eso parte es de legal eso financiaron o el es fraude. ilegal? Porque se supone que los dominicanos cuando se montan en ese metro y pagan 20 pesos, esos 20 pesos es para darle mantenimiento a ese metro. Lo pagamos nosotros los dominicanos, los que usan ese metro, y es para que se le dé mantenimiento, pero el dominicano es el que tiene que exigir. ¿Y saben lo que dijo el ministro de la presidencia, el administrativo? Que él no lo sabía, que ese dinero era para eso. Le entraba el dinero, pero él no sabía para qué era. Pasaba por el Ministerio de Hacienda, porque ese es el recorrido que debe de hacer, pero tiene que volver a la OPREP. Y vivía Leonel Carrasco dando gritos que no tenían ni siquiera para la escalera eléctrica y los baños estaban cayéndose a pedazos y el hedor que desprendía de ahí, eso era algo insoportable, señores. ¿Pero por qué? Le preguntaba yo a un funcionario de ahí, pero con los 20 pesos, dice Lindsay, con esos 20 pesos da y sobra. Porque el tránsito es autosuficiente. Es autosuficiente porque es tanto... La cantidad de personas son tantas las que utilizan ese medio de transporte a diario, como hablar de 250,000 personas diarias. ¿Tú sabes cuántos son 250,000 a 30 días? Métele lápiz y ponle 22.5, porque quizás los fines de semana es menos el tránsito. Para que tú veas de cuántos miles de millones estamos hablando, señores, se hacen 7 metros más. Todo eso está dilapidado. Pero ¿lo cogen para qué? Y mucha propaganda. Eso es lo que hay que preguntarle al gobierno, ¿para qué es que lo cogen? Porque para darle mantenimiento al metro no es que lo están cogiendo. Ahora ellos quieren coger además un préstamo dizque para darle mantenimiento al metro. El metro no necesita coger dinero prestado para darle mantenimiento, para lavar los baños y mantener las escaleras funcionando. No, señor. El metro es autosuficiente. Lo que pasa es que si cogen el dinero para otra cosa, de otra cosa estaremos hablando, Y déjame decirte, antes de irnos, Otoniel, que los alegatos que ha utilizado la empresa Deloitte poco me convencen. ¿Por qué? Porque lo dijeron tarde. Porque el presidente mismo de la Junta Central Electoral no sabía ni siquiera qué decir. Bueno, ellos dijeron que ellos no querían seguir y bueno, yo no. Ante los cuestionamientos. Ante los cuestionamientos y yo no los voy a obligar. Ahora, luego se inventaron otra cosa porque, señores, para mentir
hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy inteligente y tener una memoria, miren, de elefante. Entonces él dijo eso, ¿verdad? Pero hoy alega que fue porque le aumentaron de un 5 a un 30%. Claro, porque eso alguien lo dijo por Twitter. Y entonces ellos agarraron y pusieron, lo cancelan el contrato conjunta por desacuerdos en la tarifa para la auditoría. Y esa tarifa es porque ellos tenían, supuestamente dije, que usar más técnicos, más no sé quién. Bueno, un buen pretexto. Un pretexto. Lo importante es, Lindsay, un pretexto, pero lo que yo quiero decir, lo que quiero evidenciar es que viven en mentiras tras mentiras. No reconocen que fue por la presión que le hizo el pueblo dominicano, empezando por porque fueron desenmascarados. Y claro. Junto al gobierno. Desenmascarados desde la participación ciudadana. Deloitte era un instrumento del gobierno. Informe. Que ya lo hemos dicho aquí, se ha aprobado hasta la saciedad, que es el favorito. Fíjense que lo usaron. Leonel dijo claramente, no estamos de acuerdo porque ahí hay conflicto de intereses. Sí, pero ¿qué interés, Lindsay? Claro. Fíjense, miren, dominicanos, ¿para qué proyecto usó el gobierno danilista a Deloitte? Para Punta Catalina Odebrecht, que aparece por donde quiera. Por donde, no, y la obra más grande, por supuesto, el fraude más grande que se ha cometido desde el Estado, sí. Y un día tendrá que investigarse. Eso es así. Bueno, señores, hemos llegado ya al final. Excusamos a Juárez y a los muchachos que están en afanes de trabajo, tratando de ya concretizar todo lo que fue la inscripción en el día de hoy del doctor Leonel Fernández, con una junta con todas las malamañas que ustedes se puedan imaginar. Hay que tenerlo todo bien organizado para que no haya un solo alegato, para que no se vaya una para coma. que no haya un solo pretexto y que todo esté debidamente estipulado y ceñido a las normas, a las leyes, que es lo que nosotros siempre hemos estado abogando, porque se cumplan las normas, porque se respete la Constitución de nuestra República Dominicana y porque los derechos de cada quien sean respetados. Compañeros, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y yo contigo, ¿verdad? Nosotros nos gusta terminar así, pero ahora lo estamos haciendo de la siguiente manera. Nosotros les deseamos a ustedes que descansen, pero también que vayan y que recuerden que los engreídos de Palacio en mayo y después en agosto es para afuera que van. Hasta luego. Buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.